En el módulo de Basic Aerodynamics estudiamos el cómo y por qué vuela el avión, las partes, las fuerzas, todo lo relacionado a la aerodinámica de ala fija. En este módulo vamos a hablar ahora del motor, de la máquina, lo que nos ayuda a producir la fuerza de tracción. Vamos a analizar todo su funcionamiento y los sistemas que utiliza el avión para producir la fuerza de tracción. Nuestros aviones de entrenamiento utilizan un motor similar al de un carro pequeño de 4 cilindros. Este motor recíproco de pistón es un motor sencillo de fácil mantenimiento y utilizado normalmente en estas aeronaves que levantan poco peso, no tienen mucha velocidad y son de corto alcance. Otro tipo de motor que utilizamos en aviación es el motor de turbina o a reacción. Ya estos son utilizados en aeronaves comerciales, aeronaves que levantan bastante peso, que transportan bastante carga y que tienen largo alcance. Y un intermedio entre estos dos motores sería el motor turbohélice, que utiliza el principio de la turbina para generar la potencia, pero que por medio de una caja de mecanismos se conecta a una hélice y da una potencia intermedia entre el motor de pistón o recíproco y el motor de reacción. Aunque en este módulo vamos a tratar todos los tipos de motores, vamos a hacer énfasis en el motor recíproco o de pistón, que es el de la aeronave con la cual vamos a hacer nuestro entrenamiento. El motor básicamente es una serie de mecanismos que van a producir un movimiento giratorio de un eje central al cual le vamos a conectar la hélice, y la hélice va a impulsar aire hacia atrás, lo cual va a generar por acción-reacción una fuerza hacia adelante que conocemos con el nombre de tracción o empuje. Como dijimos anteriormente, estos motores los vamos a utilizar en nuestras aeronaves de entrenamiento. Son motores de fácil mantenimiento, son motores de funcionamiento relativamente sencillo, y en este módulo nos vamos a encargar de estudiar todas las piezas y todos los sistemas que tienen que ver con su funcionamiento. Particularmente el avión de nuestro Cessna 172 es un motor de 4 cilindros que al hacer todos sus recorridos, todos sus movimientos, va a generar 4 tiempos que vamos a estudiar a continuación. Esos 4 tiempos van a permitir que el motor todo el tiempo esté produciendo fuerza, la fuerza que requerimos para hacer girar la hélice. Las partes esenciales del motor son el cigüeñal, el pistón. El pistón va a estar conectado al cigüeñal por medio de una biela. En el pistón vamos a encontrar unos anillos que le van a permitir mantener compresión dentro del cilindro y también que le van a permitir lubricar las paredes del cilindro para que el desplazamiento no genere desgaste ni altas temperaturas. Vamos a encontrar el cilindro, que es el espacio dentro del cual se va a desplazar el pistón. Vamos a encontrar las válvulas de admisión y escape, el árbol de levas que va a accionar las válvulas y una cantidad de partes que, bueno, vamos a tratar por separado. El pistón se va a desplazar linealmente hacia adentro y hacia afuera en el cilindro, y por medio de la biela se va a conectar al cigüeñal. La biela se va a sujetar al cigüeñal de tal manera que cuando hace los movimientos lineales los convierte en circulares, haciendo rotar el cigüeñal. Un buen ejemplo de esta transmisión de movimiento sería las máquinas de coser antiguas, las cuales por medio de un pedal que se encontraba a la parte del piso, con los pies se hacía un movimiento lineal, y por medio de una varilla ese movimiento lineal se convertía en un movimiento circular de la rueda que hacía funcionar la máquina de coser. Decíamos entonces que el motor funciona por medio de 4 tiempos. Analicemos los tiempos. El primer tiempo lo llamamos el tiempo de admisión o intake. En este primer tiempo el pistón se va a desplazar hacia abajo, generando un vacío dentro del cilindro. Se va a abrir la válvula de admisión y va a ingresar al cilindro una mezcla de aire y gasolina. Esto es algo similar a cómo funciona una jeringa de las que utilizamos para las vacunas. Cuando queremos ingresar el líquido de la vacuna al interior de la jeringa antes de la aplicación, jalamos del émbolo de la jeringa y eso genera una succión en el interior del tubo de la jeringa, lo cual va a aspirar el líquido que queremos introducir dentro de la jeringa. Entonces, en su desplazamiento hacia abajo en el primer tiempo del motor,
vamos a ingresar aire, gasolina. Pero bueno, ¿de dónde viene esa mezcla? Entonces, el primer componente es la gasolina. La gasolina la vamos a encontrar contenida en los tanques del avión. Los tanques se encuentran en las alas, muy cercanos al fuselaje para no generar ningún tipo de torsión en el ala. Vamos a tener un tanque en el ala izquierda, un tanque en el ala derecha, y de allí vamos a obtener el combustible, el cual va a ir al carburador. Pero el combustible necesita aire para poder generar esa reacción química, esa combustión. Ese aire lo tomamos del ambiente, lo filtramos y lo ingresamos al carburador o la unidad de control de mezcla, que es donde se va a mezclar el aire y la gasolina. La relación de mezcla que debe existir para que haya un buen funcionamiento, para que haya una buena combustión, es de 15:1, una parte de gasolina por 15 partes de aire. En la gráfica también podemos ver que del tanque de gasolina hasta el carburador o el dispositivo que mezcla el aire con la gasolina, vamos a encontrar dos bombas, una bomba auxiliar y una bomba impulsada por el motor. De esas bombas vamos a hablar más adelante. En la unidad de control de mezcla, entonces se mezcla el aire con la gasolina en proporción de 15:1 y luego sale del carburador esa mezcla y va a llegar a la válvula de admisión de combustible. Es decir, que a cada cilindro se va a abrir la válvula de admisión y por allí va a ingresar esa mezcla de aire y gasolina que viene del carburador. Entra entonces al cilindro en el primer tiempo. Ahora el pistón inicia su recorrido hacia arriba. Aquí viene el segundo tiempo. La válvula de admisión por donde entró la gasolina se cierra, así que no hay ningún escape para ese aire gasolina y el pistón va a subir y va a comprimir totalmente la mezcla. Esa compresión es en una relación de 7:1, es decir que el espacio que ocupaba se va a reducir 7 veces. Cuando el aire se comprime, eleva su temperatura, las moléculas se vuelven bastante inestables y la temperatura se eleva. Ahora pues también imaginemos mezcla de aire y gasolina, se va a calentar muchísimo debido a la compresión y también se va a poner bastante inestable. Volvamos al ejemplo de la jeringa. Vamos a tomar una jeringa, vamos a dejar la válvula, el orificio por donde entra el contenido a la jeringa y vamos a desplazar totalmente el émbolo, vamos a abrirlo. En ese momento se nos va a llenar la jeringa de aire. Si tapamos con un dedo la entrada de la jeringa y tratamos de empujar el émbolo como si fuésemos a aplicar la vacuna, nos vamos a dar cuenta que va a llegar un momento en que no vamos a ser capaces de comprimirlo totalmente. Va a llegar un momento en el que el aire va a querer salir, pero como estamos tapando la válvula, el aire se va a comprimir. Vamos a notar que en ese espacio reducido, vamos a ver cuánto se comprimió. Pero vamos a notar que en ese espacio donde quedó el aire comprimido, atrapado, se va a elevar la temperatura. Si nosotros acercamos el tubo de la jeringa a la cara, vamos a notar un cambio de temperatura. Se va a aumentar un poco la temperatura. En su recorrido hacia arriba, entonces va a comprimir la mezcla 7 veces, va a reducir el espacio 7 veces, de tal manera que en esta parte que llamamos la cámara de compresión, va a quedar atrapado el aire y gasolina. No puede escapar, ¿por qué? Porque la válvula de admisión por donde venía el aire de allá de la parte del carburador está cerrada. Lo mismo la otra válvula que sería por donde escaparía después de que está quemado el aire. En este momento por acá no hay ningún tipo de salida de aire. Y por la parte de abajo, el cilindro, como dijimos, tiene en estos orificios unos anillos de un material especial que van a permitir mantener la compresión del cilindro. Es decir, que no va a permitir que por los lados del cilindro se salga esa mezcla de aire y gasolina en esta etapa en la que estamos comprimiendo la mezcla. Esa parte de la compresión es bastante importante. Cuando un motor ya lleva mucho tiempo subiendo y bajando, va a desgastar las paredes del cilindro. Y eso va a hacer que la compresión disminuya hasta el punto en que de pronto por las paredes laterales del cilindro se va a fugar parte de la mezcla en esta etapa de compresión. Entonces a los motores, después de cierto tiempo de funcionamiento, se les hace una prueba
de compresión. Se quita la bujía, acá se conecta un medidor de presión y se hace el movimiento del pistón hacia arriba y se puede medir qué tanta es la compresión del cilindro. Cuando la compresión ya es muy baja, ya hay que cambiar anillos, que es lo que llaman anillar. Se quita esta tapa de arriba, que es la que llamamos la culata. Se quita eso y se saca el pistón y se le cambian los anillos. De estos anillos hay unos anillos encargados de la parte de compresión, hay otro anillo que es el encargado de la lubricación, de mojar de aceite la parte interior del cilindro para que haya menos desgaste, y el otro anillo es el que barre el aceite hacia abajo para que no quede excedentes de aceite, porque al hacerse el quemado de la gasolina también se va a quemar este aceite residual que quedó en las paredes del cilindro, lo cual va a provocar que salga por el exhausto un humo de un color azul oscuro. Eso nos da la indicación de que no hay buena compresión y que de pronto se está filtrando el aceite, o que los anillos no están barriendo bien el aceite y está quedando aceite residual dentro del cilindro. Ahora, si el humo sale de un color negro, eso quiere decir que la mezcla no está bien graduada, que no se está manteniendo esa relación de una parte de gasolina por 15 partes de aire. Entonces esos anillos son bastante importantes para mantener la compresión del motor, lo mismo el sellado de las válvulas. El técnico de mantenimiento de aviones también continuamente hace una inspección de qué tan bien están sellando las válvulas, o si no, cuando suba el pistón se devuelve la mezcla o se sale por la parte del escape. Cuando ya la compresión es demasiado bajita, es decir, que ya se genera bastante espacio entre el pistón y el cilindro, e incluso los anillos no pueden mantener la compresión, entonces ya toca hacer una reparación mayor, que ya es sacar el cilindro y de pronto cambiar la camisa, le llamamos camisa al cilindro que viene aquí por dentro. No se cambia todo el bloque, toda la pieza, no. Esta parte de aquí es lo que llamamos el bloque, pero por dentro de este orificio, que acá no se alcanza a ver en la gráfica, va metido un cilindro que viene aquí metido, si no, cuando se desgastaría nos tocaría cambiar todo el motor. No, sacan esa camisa, ese cilindro, que es un tubito que se mete ahí, que es donde se va a desplazar el pistón, cambian ese cilindro, cambian el pistón, cambian los anillos, cambian las bielas, es decir, se hace un cambio de todos los componentes para renovarlo, para que mantenga la compresión y el motor funcione de mejor manera. ¿Qué sucede si no hay buena compresión? Pues obviamente el motor no va a generar muy buena fuerza. En el tercer ciclo que vamos a ver a continuación, no va a generar buena fuerza y eso va a hacer que se pierda bastante potencia. Hagamos entonces un resumen. Primer ciclo, el pistón baja, genera succión dentro del cilindro, se abre la válvula de admisión y entra la mezcla de aire-gasolina a razón de 15 partes de aire por una parte de gasolina. Segundo ciclo, el pistón sube, se cierra la válvula de admisión, la válvula de escape está cerrada y al subir el pistón va a comprimir la mezcla de aire-gasolina a una relación de 7:1. Ahora viene el tercer tiempo. En este tiempo ya tenemos el aire con la gasolina, lo que llamamos la mezcla, relación 15:1, totalmente comprimido al máximo. La fuerza que hace el pistón, la máquina para comprimirla es impresionante. Entonces la tenemos reducido a un espacio, a una compresión de 7:1. Está a una alta temperatura y totalmente inestable. Así que en ese momento se va a encender la bujía, que en el caso de nuestro avión hay dos bujías. Tenemos dos bujías. Entonces se van a encender esas bujías y van a quemar esa mezcla de aire combustible. Entonces eso, debido a la alta compresión y a la alta temperatura que ya tiene en ese momento la mezcla, va a causar una explosión, una expansión de gases, que es lo que va a empujar al pistón hacia abajo, y es lo que nosotros llamamos la etapa de explosión o power. En ese momento el combustible es el que empuja con fuerza al pistón hacia abajo, es lo que produce la fuerza que hace el motor. Nos vamos a dar cuenta que en el caso de un motor de automóvil como el que estamos viendo en la gráfica,
siempre va a haber un pistón que está haciendo esta etapa de explosión. Es decir, que los 4 cilindros se ubican de tal manera, o los tiempos mejor en los que se va a generar la admisión, la compresión, la explosión y el escape no van a estar todos al mismo tiempo sincronizados, sino que primero lo va a hacer uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, de tal manera que siempre va a haber un cilindro en admisión, uno en compresión, uno en explosión, en power, y el otro haciendo la cuarta etapa, que es escape, que vamos a ver a continuación. De acuerdo a la posición de los cilindros, entonces vamos a encontrar diferentes tipos de motores. Por ejemplo, el que tenemos ahí en la demostración es un motor de 4 cilindros en línea, porque todos los cilindros están alineados, en este caso de manera vertical. En algunos otros vehículos podemos encontrar motores de 6 cilindros. Hay motores que tienen la disposición de los cilindros en B para darle de pronto un poquito más de torque, más de fuerza en el momento de la explosión. Entonces podemos encontrar también motores de 6 cilindros en línea, 6 cilindros en B, e incluso hay el caso, por ejemplo, del BMW 750L, tiene 12 cilindros, que realmente son 2 motores independientes que están conectados al mismo cigüeñal, pero cada motor tiene 6 cilindros en línea y se disponen de tal manera que queden como 12 cilindros en B. Cuando estás manejando este carro a bajas revoluciones, despacio por decir así, solamente está trabajando un motor de 6 cilindros. Cuando ya le pides potencia, este motor entran a trabajar los otros 6 cilindros, es decir, actúan los 2 motores y generan muchísima más potencia. En el caso del motor de nuestro Cessna, es un motor de 4 cilindros y están dispuestos de manera opuesta, 2 cilindros por un lado, 2 cilindros por el otro lado. El objetivo de esta disposición es, bueno, hacer girar el cigüeñal, pero también reducir el espacio vertical que ocuparía el motor, de tal manera que no nos obstaculice la visión desde la cabina cuando estamos volando. Al terminar el tercer ciclo de explosión o de power, el pistón se encuentra en la parte más baja del cilindro debido a que la expansión de gases lo empujó. Pero por inercia la máquina sigue girando y ahora el pistón nuevamente va a subir. En esa subida se va a abrir la válvula de escape, que va a conectar con el exhausto por donde van a salir, por donde ya va a salir este humo quemado, este combustible, esta mezcla quemada. Y a medida que el pistón va subiendo, va evacuando ese humo, ese aire, gasolina quemado, y lo saca totalmente del cilindro. En ese momento nuevamente el pistón está en la parte superior, vuelve y se abre la válvula de admisión, vuelve el pistón y baja, nuevamente entra gasolina, vuelve y sube el pistón, la comprime, vuelve y se prende la chispa de la bujía, se genera otra vez el power, empuja el pistón hacia abajo, hace fuerza el motor. Luego nuevamente sube el cilindro, se abre la válvula de escape y evacúa nuevamente el humo. Y ese ciclo se va a repetir miles de revoluciones por minuto, miles de veces por minuto. Cada vez que el pistón baja y sube, la hélice da una vuelta, lo que llamamos una revolución. Lo que significa que para hacer los 4 ciclos, la hélice debe girar 2 vueltas, el cigüeñal debe girar 2 vueltas. En este video podemos ver el funcionamiento del motor. Es un motor que se seccionó, se partió por la mitad, pues como para ver el funcionamiento interno de todas las piezas. Obviamente no va a haber gas que esté entrando, lo estamos arrastrando con ese motor eléctrico. El objetivo es simplemente ver el movimiento de las piezas, cómo sucedería. Al lado tenemos un reloj tacómetro, que es muy similar al que encontramos en el avión. Ese nos va a marcar las revoluciones por minuto las cuales está girando el cigüeñal, que es donde vamos a amarrar la hélice. En este caso, pues bueno, es un motor de 4 cilindros, un motor en línea vertical, que es de los que se utilizan en los carros, pero asimismo nos va a hacer la demostración de cómo funciona el de nuestro avión. Démonos cuenta, ahí podemos notar el cigüeñal dando vueltas, vemos el pistón entrando y saliendo del cilindro, vemos la biela, que es la que conecta el cilindro con el cigüeñal, y también a la parte de arriba podemos ver las válvulas. Entonces démonos cuenta que en la parte superior hay un eje que tiene unas levas, que justamente lo llamamos el eje de levas, y el cual está sincronizado para que cada vez que da la vuelta abre
y cierra la válvula de admisión, abre y cierra la válvula de escape. Ahí lo podemos ver. Esas válvulas tienen también unos resorticos que son las que la obligan a mantenerse cerrada cuando no le está empujando el árbol de levas. Ahí podemos ver en el tacómetro que ya están aumentando las revoluciones por minuto. Vemos el motor girando rápidamente. En este momento estamos llegando casi a las 500 revoluciones por minuto. Para que cualquier motor se mantenga encendido, mantenga la autonomía y siga girando, se requiere mínimo tener unas 800 a 1000 revoluciones por minuto. Por eso cuando nosotros levantamos el pie del acelerador en el carro, el tacómetro del carro nos marca aproximadamente 800 a 1000 revoluciones por minuto. Cada vez que veamos el tacómetro del carro nos vamos a dar cuenta de eso. Cuando yo quito el pie del acelerador, me marca más o menos de 800 a 1000 revoluciones por minuto. Si las revoluciones son menores, el carro se nos va a apagar, el motor se nos va a apagar. Lo mismo sucede en el avión. En el tacómetro debemos mantener en mínimas 1000 revoluciones por minuto. Si ponemos el acelerador más reducido, se nos puede apagar el motor. Entonces aquí nos damos cuenta, se están incrementando las revoluciones, ya estamos pasando de las 1000 revoluciones por minuto. Cuando nos encontramos en descenso, más o menos calibramos 1500 revoluciones por minuto, es decir que la hélice da 1500 vueltas por minuto. No necesitamos mucha potencia, simplemente controlar la velocidad. Estamos llegando a las 2100 revoluciones por minuto, que sería el ajuste que nosotros hacemos para velocidad de crucero. Y las máximas revoluciones por minuto, como estábamos hablando, están alrededor de las 2400, 2750 revoluciones por minuto. Así sería en el motor de nuestro avión. Como nos damos cuenta, el motor gira muy rápido, es decir, se genera bastante fricción cuando el cilindro está en contacto con el pistón. También todas las partes que están en movimiento están generando fricción, se están recalentando y por eso se producen tan altas temperaturas en el motor. Por eso es importante la refrigeración y también por eso es importante la lubricación de todas las piezas que están en movimiento.